Estábamos viendo los dispositivos de ventilación de la vía aérea alternos a lo que corresponde al uso del laringoscopio convencional, ¿no? Habíamos mencionado como es la máscara laringea. Hay otros dispositivos como el videolaringoscopio que pues nos van a facilitar en cuanto pues no se puede intubar de forma convencional, ¿no?, al paciente. El objetivo de tener, digamos, una vía aérea es tener el intercambio gaseoso, ¿no?, a través de intercambio de oxígeno, dióxido de carbono, pero también a nosotros nos sirve para administrar algunos medicamentos anestésicos de tipo inhalatorio a través de lo que corresponde al tubo endotraqueal. También nos permite proteger la vía aérea de posibles broncoaspiraciones, ¿no?, en el paciente, y podemos proteger de esa manera la vía aérea. Entonces, vamos a dividirlo este enfoque en 4. Ya, estos dispositivos se los pueden dividir en 4. Va a haber un enfoque facial que corresponde a la técnica que habíamos visto de ventilación, a la técnica de la C y la E con la máscara facial. El enfoque transglótico es el que atraviesa las cuerdas vocales, lo que corresponde a la intubación endotraqueal, ¿no? Luego hay un método supraglótico o extraglótico o extraglótico que corresponde al dispositivo de la máscara laringea. En nuestra práctica, la última, hemos visto esa máscara laringea que mencionamos que cuando no se puede intubar, pues se puede utilizar para ventilar al paciente, con el objetivo de que no haga hipoxias y estas pueden tener efectos neurológicos, ¿no?, si les satura mucho. Entonces, el abordaje infraglótico se refiere a la intervención de la cricotomía, ¿no? Pues esas están ubicadas debajo de las cuerdas vocales, debajo de la glotis, por eso se llama infraglótico, ¿ya? Entonces tenemos esos 4 enfoques clasificados así, teniendo como referencia la glotis. El primero, máscara facial, ¿no? Cuando hacemos la intubación en un paciente, tenemos que reconocer las estructuras anatómicas de la glotis, ¿no? Lo que corresponde, por ejemplo, a la epiglotis. Acá podemos observar que parece como un sombrerito. Esa sería la epiglotis. Estas estructuras blanquecinas van a corresponder a las cuerdas vocales. ¿Qué más pueden ver? Por ejemplo, acá se ve un poco de lo que corresponde a la hoja de la pala, que se ubica a nivel de la valécula, ¿no?, que está encima del epiglotis, y es ahí donde se tracciona, donde se va a traccionar hacia adelante y hacia arriba, ¿no? Entonces, cuando hacemos esa tracción, en su práctica han visto que no se puede hacer en la palanca, ¿no? Porque ¿qué podemos presionar si hacemos la palanca en el paciente? Los dientes, ¿no? Entonces la tracción tiene que ser hacia arriba y adelante. Hay estos dispositivos, como se menciona acá, el combitubo, máscara laringea, la intubación orotraqueal, la intubación nasotraqueal. Cuando hacemos estas intubaciones, cuando inflamos el globito, hay estructuras como, por ejemplo, como referencia se tienen las vértebras cervicales que pueden llegar a comprimir, ¿no? Por ejemplo, el combitubo es un dispositivo que se infla 2 globitos. Entonces acá nos dice que más o menos a nivel de la vértebra C4 podría comprimir, y también a nivel entre C6 y C7, ¿no? Acá la máscara laringea, hemos dicho que es un dispositivo supraglótico, estaría comprimiendo más o menos a nivel de C6, C5, ¿no? Esto teniendo como referencia
tal vez cuando hay un paciente con el diagnóstico de probable lesión cervical, ¿no? Para ver, de tener cuidado más o menos de estas posibles compresiones que puede tener el paciente. Entonces, reconocer hasta el momento de la intubación en el muñeco no se puede ver lo que corresponde a la glotis, ¿no? Esto, que son las cuerdas vocales, ¿no? Acá arribita les decía está la epiglotis, que parece un sombrerito. Luego tenemos acá lo que corresponde a los pliegues glosoepiglóticos, los aritenoides, ¿no? Y viendo esto, también para tener la posibilidad de hacer la cricotomía, pues como les decía, no es tan común esto hacerlo en emergencia, más se los hace en quirófano. Cuando el paciente está con intubación prolongada en terapia intensiva, pues no puede estar más de una semana, puede estar una semana. No es lo recomendable, ¿no? Que esté más de una semana intubado, ¿no? Muy bien. Sino que se le debe poner este dispositivo para hacer la cricotomía, ¿no? La máscara facial. La máscara facial es importante cuando el paciente está en situaciones de apnea, poder ayudarle a ventilar. También cuando estábamos haciendo la secuencia de intubación rápida, cuando se le pasan todos los medicamentos, hay un momento cuando está ya con el relajante muscular, va a estar obviamente el paciente dormido y relajado, por lo tanto también con apnea. Entonces ahí es donde aprovechamos de realizar la ventilación. ¿Con qué técnica se realiza la ventilación? La C y la E, ¿no? Entonces, si ustedes hacen esa técnica de la C y la E y la ligera hiperextensión de la cabeza, van a poder ventilarlo bien al paciente, ¿ya? Vamos a ver que hay otra opción también para abrir la vía aérea, aparte de la hiperextensión de la cabeza, esa ligera hiperextensión. La intubación orotraqueal es cuando atravesamos las cuerdas vocales, es por eso que se llama transglótico, ¿no? La técnica ya lo habíamos estado repasando, que consiste en ingresar por la comisura derecha, desplazando la lengua para tener, digamos, el lado derecho despejado y poder visualizar bien la glotis, y a través de estas, pues, de las cuerdas bucales, introducir el tubo endotraqueal. La máscara laringia está dentro del plan B, cuando no se lo puede intubar al paciente. Generalmente esto está entre 2 horas, 3 horas como máximo. No es recomendable que esté más allá del tiempo, porque puede haber, si bien la punta habíamos mencionado que se dirige hacia esófago para ocluirlo, porque acá arribita está una apertura que va a ir a ventilar a nivel de la glotis, no lo va a atravesar, por eso se denomina supraglótico, pero permite ventilarlo al paciente. Hay diferentes tipos de máscara laringia. Por ejemplo, en esta imagen es una máscara laringia de tipo IGEN. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, acá no ven ese conector que hacemos para insuflar el globito, ¿no? Esto, ante el contacto de calor al paciente, va a ir adquiriendo, como que va a ir aumentando de tamaño a la forma que tenga, ¿ya? De igual manera, para saber cuál es el tamaño adecuado, acá tienen sus instrucciones, les decía, de acuerdo al peso del paciente, ¿no? Acá nos dice, digamos, de 50 a 70 kilos, ¿no? Pediátricos, lo propio. Y la última vía, que habíamos dicho que es el plan C, que ya si no lo puedes ventilar ni con la máscara laringia, ni, digamos, el videolaringoscopio o el fibrobroncoscopio, sería la intervención de la vía aérea quirúrgica, ¿no? La cricotomía, ¿no? Y se le pondría, bueno, este dispositivo que es más corto, similar, parece, ¿no? Un tubo endotraqueal. Esto en quirófano lo hacemos, el paciente, les decía, con intubación prolongada, a medida que está haciendo el otorrinolaringólogo la incisión,
una vez que ve el tubo, porque él está atravesando los planos, nos dice que retiremos un poco, entonces vamos retirando poco a poco, hasta que finalmente retiramos todo y él va a ir empujando para poner este dispositivo, ¿ya? La máscara facial. La máscara facial, habíamos visto una técnica de la inclinación de la cabeza, elevación del mentón para abrir la vía aérea. Hay otra que se denomina la tracción mandibular, ¿ya? Entonces, tenemos a un paciente que está en una posición neutra, ¿no? En una posición neutra donde, si observamos la lengua, esta está fluida, no va a permitir que ingrese el aire, ¿no? Cuando hacemos la técnica de maniobra frente-mentón o esa ligera hiperextensión, lo que sucede con la lengua es elevarse, por lo tanto hace la apertura de la vía aérea, se lo puede ventilar mejor. Cuando no se puede ventilar al paciente, incluso haciendo esta maniobra, se puede hacer la tracción mandibular. Como se ve en la imagen, consiste en sujetar el ángulo de la mandíbula y hacer como una protrusión hacia arriba, ¿no? Si lo vemos de lateral sería así, sujetamos la mano a nivel del ángulo de la mandíbula, y vamos traccionando hacia arriba, ¿ya? También esta técnica se lo hace en un paciente que tiene tal vez una posible lesión cervical para no hacer esta hiperextensión, ¿ya? Y así también abrimos lo que corresponde a la vía aérea. Entonces, si vamos a seguir los pasos, sería colocar una mano sobre la frente de la víctima, empujando con la palma, inclinando la cabeza hacia atrás. También colocando la otra mano en la parte ósea de la mandíbula, cerca del mentón, y hacemos ese levantamiento que correspondería de la mandíbula y de esta manera abrir la vía aérea, ¿no? Acá vemos la lengua está caída en una posición neutra. Cuando hacemos este movimiento, o frente mentón o ligera hiperextensión, pues se abre la vía aérea. La tracción mandibular, los pasos serían en colocar la mano, una mano a cada lado de la cabecera de la víctima. También se puede apoyar los codos sobre la superficie donde está la víctima, ya sea la camilla o si estuviese en el suelo, ¿no? Pongan los dedos debajo de los ángulos de la mandíbula de la víctima y levanten desplazando hacia adelante, ¿no? Como se ve en la imagen, es como si estuviesen traccionando, ¿ya? Ahora, si los labios se cierran, se puede empujar el labio inferior con el pulgar para de esta manera abrir, ¿ya? Esta sería otra técnica para abrir la vía aérea. La máscara facial. La máscara facial, el objetivo es que este quede herméticamente para poder ventilarlo al paciente. ¿Qué características nosotros podemos observar de elegir una máscara facial adecuada? Es decir, si esta va a ser muy grande o muy pequeña. ¿Qué tenemos que ver de esa máscara con referencia al paciente? ¿Sí? ¿Está muy bien? Entonces, vemos que tiene que estar a nivel del puente de la nariz, un extremo, y el otro en el borde, ¿no? Inferior del mentón. Porque si ustedes eligen una máscara que sea demasiado grande, digamos, sobrepase lo que corresponde al puente del mentón, van a tener fugas porque a este nivel tenemos ángulos, ¿no? Va a haber fugas al momento de ventilar. Si eligen muy pequeña, una máscara que llegue en un extremo a nivel de la mitad de la nariz y el otro acá, lo mismo, va a haber fuga a este nivel, ¿no? Por los ángulos que tiene. Y no va a cumplir su objetivo. Bueno, esto se lo conecta a lo que corresponde al ambú, ¿no? De esta manera podemos ventilar al paciente, haciendo con la técnica de la C y la E. Acá dentro de sus partes de la máscara podemos ver el anclaje, el cuerpo, ¿no? Algunas son así como que ya engomadas, pero hay otras que se necesita insuflarlo con un poco de aire. Cuando estábamos viendo la valoración de la vía aérea, hemos visto también haciendo esta técnica
que puede haber factores que no nos permitan hacer ese sello hermético, ¿no? Si el paciente tiene barba, por ejemplo, abundante barba, eso va a hacer de que sea difícil la ventilación, no quiere decir tal vez que va a ser, si tal vez vamos a necesitar de un ayudante más, teníamos que sujetar solamente una persona en la máscara y la otra tendría que estar con el ambú, ¿no? Pacientes con obesidad, lo mismo. Puede ser difícil la ventilación, aquellos que no tienen dientes, los viejitos, dentados, la estructura anatómica de la boca ya va perdiendo esa anatomía, entonces como que la boca, entre lo que corresponde al maxilar superior, inferior, como que se van uniendo un poco más porque no hay los dientes. Para eso utilizamos lo que corresponde a la cánula de Guedel. Esto nos va a permitir darle una mejor forma y de esta manera ventilarlo mejor al paciente. Pacientes que tienen el síndrome del roncador o el síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿no? Y pacientes mayores a 55 años también podría ser probable difícil ventilación, ¿no? La máscara facial, entonces, ¿cómo se tiene que ventilarlo al paciente? Como mencionaba su compañera, con la técnica de la C y la N, ¿no? Entonces, como referencia tenemos el puente de la nariz para elegir una adecuada máscara, ¿no? Porque esas hay de diferentes tamaños también, de acuerdo a la edad del paciente, pues ustedes, y depende del tamaño, ¿no?, del paciente, van viendo qué máscara le corresponde, teniendo referencia el puente de la nariz y también el borde inferior de la mandíbula, ¿no? Se apoya el dedo índice, pulgar, haciendo la letra C, ¿no? Y los otros demás dedos van a estar distribuidos en la mandíbula y se va a hacer esa ligera hiperextensión para abrir la vía aérea y ventilarlo de esa manera, ¿no? Como se ve en la imagen, vemos que está acá esta máscara a nivel del puente de la nariz, acá en el borde inferior, y está sellando herméticamente, ¿no? Si tuviese barba el paciente acá, podría haber fuga, ¿no? No se podría sellar esto tal vez herméticamente. Acá vemos la C, la letra C, que vemos el dedo pulgar y el índice, y los otros dedos harían distribuidos a nivel de la mandíbula la letra E. Se lo va a ventilar 1 segundo cada 5 o 6 segundos, ¿ya? Y también, ¿cómo vamos a verificar? Pues vamos a ver un ligero movimiento del tórax y eso nos va a indicar que estamos haciendo buenas ventilaciones. El dispositivo supraglótico, como por ejemplo la máscara laringia, esta se va a ubicar a nivel de la hipofaringe, ¿ya? Esto va a ser un sello hermético igual a nivel de lo que corresponde superior a la glotis, ¿no? Que va a permitir una ventilación. Les decía que hay diferentes tipos de máscara laringia. Esto depende obviamente pues a los recursos que tenga el hospital. Puede ser el clásico, donde realizamos la insuflación, ¿no?, de un poco de aire. Acá vemos que ya tiene esta forma denominada máscara laringia de fast track. Ya es un poco más fácil colocarla porque ya te está dando esa forma, ¿no?, de un poco curva, no se va a doblar tan fácilmente. Incluso hay esta apertura grande que a través de esto se lo puede llegar a colocar tal vez el tubo, ¿no?, en el paciente. El Procedal también tenemos, este es ya el Supreme de segunda generación. Como ven, aquí hay 2 aperturas porque la punta habíamos dicho que se dirige esófago. Como ven, esto no está cerrado, está abierto. Entonces, a través de este otro orificio podemos colocar una sonda que se dirige hacia el estómago y tal vez liberar o vaciar el estómago, ¿ya? Y obviamente esta apertura va a ir a nivel de superior a la glotis, ¿no?, para ventilarlo al paciente. Y este IG les decía que en contacto, el calor con el paciente, esto va a ir aumentando de tamaño a la forma anatómica que tenga el paciente.
¿ya? Y hay diferentes tamaños y acá dice el peso, ¿no? Para cuál está indicado. La técnica de colocar una máscara laringe. A ver cómo era, ¿alguien puede decir? ¿Cómo se coloca la máscara laringe? Sí, como dice su compañera, se agarra como si fuese un lápiz, apoyando el índice en el borde, ¿no?, de la ojiva, y de esta manera hacemos que rozamos lo que corresponde al paladar duro. Incluso con el dedo podemos facilitar, empujar, y una vez que se tenga resistencia, como se ve en la imagen, vamos a ver que la punta se va a dirigir hacia esófago, va a ir a fluir esto, y como tiene la parte superior acá abierto, te va a permitir ventilarlo al paciente, ¿no? Acá igual vemos en esta otra imagen lo propio, ¿no? La punta se va a dirigir hacia esófago y la parte superior va a ir a ventilarlo al paciente. Esto es de uso cuando no se lo puede intubar al paciente. Les decía que correspondería al plan B. Ya, esto, ¿qué nos quiere decir? Cuando al momento de intubarlo, si bien hacemos la valoración preanestésica, viendo los criterios, por ejemplo, Mayan-Patty, donde le pedimos al paciente que abra la boca y vamos a ir reconociendo las estructuras anatómicas. Por ejemplo, si vemos a la apertura bucal todas las estructuras anatómicas, se ve la úvula en su totalidad, los pilares amigdalinos. Entonces se correlaciona que al momento de la intubación nosotros nos encontremos con un Cordman clase 1, o sea, vemos toda la glotis, las cuerdas bucales, la epiglotis, y fácilmente por acá podemos introducir el tubo, ¿no? Si vemos al momento de la valoración preanestésica una clase 2, posiblemente al momento de la intubación nos encontremos con un Cordman de tipo 2, donde solamente vamos a ver la glotis, la mitad de la glotis, ¿no? Acá está la epiglotis, se ve la mitad de las cuerdas bucales, y de igual manera por este espacio podemos introducir con tal vez un poco de dificultad, pero podemos ver que se puede introducir el tubo, ¿no? La clase 3, 4 ya se consideran vías aéreas difíciles. ¿Por qué? Porque no ves la glotis, ¿no? Acá en la clase de Cordman 3 solamente vas a ver la epiglotis. Y como les decía, como en el muñeco no se ve nada, sería un Cordman 4, ¿no? Donde solamente pues vas a estar con el paladar duro, no se va a ver absolutamente nada, ni la epiglotis, nada. Y se correspondería con un Mayan-Patty de clase 4, ¿ya? Obviamente estos son predictores, ¿no?, que te dan la posibilidad. Entonces, si vemos que es un paciente que a la valoración preanestésica tiene cuello grueso, tiene un Mayan-Patty 4, es un paciente roncador, etc., que nos dan varios puntos para decir, este es un paciente que puede ser difícil intubarlo, ¿no?, ventilarlo, intubarlo. Tendremos que tener listo nuestro plan B, ¿no? Si hay dispositivos como la máscara laringea, videolaringoscopio, tenerlo ya a la mano, porque no vamos a decir traigan el laringoscopio hasta que traigan, todo eso es un problema, y verificar que esté funcionando. Entonces, cuando ya vemos esto, nosotros tenemos que planificarlo, ¿ya? Tener ya listo el material. Si se requiere directamente, pues lo utilizamos, ¿no? Entonces, los videolaringoscopios hay de diferentes clases, como se puede ver en la imagen. Este, por ejemplo, es el iTrack, que si vemos acá comparativamente con el laringoscopio convencional, vamos a ver que este tiene un ángulo más agudo, ¿no? Generalmente las vías aéreas difíciles son que la glotis se ubica un poco anterior. Aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, el papilotiroides o denominada manzana de Adán bastante prominente, posiblemente también sea su glotis un poco anterior, ¿ya?
Este es el fibrobroncoscopio. Vemos que en un extremo está simplemente como una cámara, parecido a lo que es las endoscopías, que tiene un movimiento que se lo manipula en este otro extremo. Esta punta se lo puede dirigir hacia arriba, hacia abajo, y ven que está insertado ya directamente acá el tubo, ¿no? Aquí está el tubo. Una vez que ven la glotis, ingresan a través de la cámara y pues deslizan el tubo directamente, ¿ya? Se lo fijan. Acá tenemos las guías, que cuando el tubo es bastante flexible, pues te puede permitir darle la forma de un bastón. De esta manera pues podrías directamente dirigirte, porque cuando ves la glotis y el tubo es bastante flexible, este se dirige por su flexibilidad hacia abajo. Y esta guía te va a permitir, por ejemplo, ¿sí tienen clases? ¿Ya? Entonces, tú lo puedes dar la forma de bastón, y una vez que atraviesas la glotis le pides al ayudante que retire la guía. Este es como una guía parecido, pero se llama guía de buggy. Ya es un poco más larga, o también se hace en terapia intensiva, lo utilizan como intercambiador de tubo para no estarle volviendo a intubar. Directamente a través del tubo le ponen esta guía larga, sacan el tubo y vuelven a introducir el nuevo tubo, ¿no? Los dispositivos para ventilar al paciente, entonces los vamos a clasificar también de algún tipo de algoritmo de manejo. Plan A, plan B y plan C. Cuando el plan A, que corresponde a la intubación endotraqueal, no es con éxito, es decir, es una intubación fallida, tenemos que aplicar el plan B, que corresponde al uso del dispositivo supraglótico, que llegaría a ser la máscara laringe, ¿no? Obviamente cuando ya esta intubación es pues todo un éxito, ahí termina, ¿no? Pero si no, el plan B. Y si aún esto no se lo puede intubar, llegaría a, bueno, esto lo hemos posicionado en plan C, ¿no? Que sería la cricotomía, la intervención quirúrgica. Aparte de estos planes, podemos ver lo que corresponde al combitubo también, al combitubo, que te va a permitir ventilarlo al paciente. Vamos a ver que esto, si bien el plan B es para que el paciente esté con una buena oxigenación, no nos va a permitir, dependiendo del tipo de cirugía, que esté permanentemente con esto, ¿no? Entre 2-3 horas más o menos está con la máscara de laringe. Si es una de neurocirugía que dura entre 6-8 horas, a veces dependiendo del tipo de cirugía, no sería adecuado, ¿no?, que esté con esto el paciente. Entonces, para esto se ha creado lo que corresponde al algoritmo de la vía aérea, que está avalada por la Sociedad Americana de Anestesiología, ¿no?, que es una ruta, como ustedes verán en todas sus materias, pediatría, etcétera. Hay algoritmos, hay guías clínicas para la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver de forma un poquito más desglosada, para ver si al paciente lo vamos a descartar, se va a diferir la cirugía, se va a aplicar el plan B, se necesita ayuda, etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá en esto podemos observar que si el abordaje, por ejemplo, de intubación, se lo va a hacer intubación despierto versus intentos de intubación después de la inducción de la anestesia general. Hay una técnica no invasiva para un enfoque inicial de la intubación y una técnica invasiva para el enfoque inicial de la intubación, ¿no? Entonces van comparando. Preservación de la ventilación espontánea y ablación de la ventilación espontánea. Entonces, si vamos viendo esto, vamos a ver que va a haber un momento, si no, la voy a esperar que sea más comprensible, si no funciona el plan A, vamos al plan B, se lo ventila, etcétera, vamos a tomar la decisión, ya sea de despertarlo al paciente y diferir la cirugía hasta tener ya sea el fibrobroncoscopio, porque no todos los hospitales tienen fibrobroncoscopio o videolaringoscopio,
Hasta conseguir eso, pues se va a tener que diferir, se lo ventila, se hace la reversión, se despierta al paciente, ¿no? Y si no corresponde, incluso tal vez el personal que está ahí no puede ni siquiera ventilarlo con la máscara laringea, no puede ventilarlo, el paciente sigue desaturando, tiene que pedir ayuda, ¿no? Nunca se queden solos, siempre pidan ayuda a una persona tal vez que está más experta en el área. Obviamente en emergencia, generalmente si es en el área de medicina interna o en el área de cirugía, porque generalmente están así separados por la patología del paciente. Si ocurre un paro cardíaco en el área de medicina interna, ellos primero intentan intubarlo, ¿no? Si no pueden, llaman al área de quirófano y alguno de anestesiología baja y les ayudan, ¿no? a intubarlo. Lo propio si sucede algún criterio, porque no siempre puede ser paro cardíaco, ¿no? Por ahí puede ser un paciente que está con un Glasgow menor o igual a 8, intentan intubarlo, no pueden y nuevamente ellos llaman al quirófano y viene uno a ayudarles, ¿ya? Entonces, esta es una forma de resumir igual ese algoritmo de vía aérea. Vía aérea reconocida como difícil o no reconocida, ¿no? Vamos a ver si esta intubación va a ser con éxito o en última instancia va a requerir una vía aérea quirúrgica, ¿no? Ahora, si el paciente tiene una vía aérea no reconocida, digamos, parecía fácil, pero al momento de intubarlo no ha sido tan fácil o realmente ha fallado, pues tendríamos que ver de utilizar el plan B, ¿no? Que es la máscara laringea. Y una vez utilizada la máscara laringea, vamos a ver si con esto está respondiendo o no el paciente para proceder a realizar, ya sea, si no se puede ni siquiera ventilar con la máscara laringea, sería la intervención quirúrgica, ¿no? De todas maneras, esta vía algoritmo, como ven, es de acuerdo a la toma de decisiones y no podemos saltarnos, digamos, de ir directamente tal vez al plan B. Siempre vamos a ir plan A, si no funciona el plan A, plan B y en última instancia el plan C, pero les decía que no es tan común esto, ¿ya? ¿Quién puede decir cómo se realiza la intubación endotraqueal? Lo que estábamos haciendo en nuestra práctica, ¿ven? ¿Cómo se hace la intubación endotraqueal? Desde el principio, desde la fosa nasal. ¿Ya? Le colocamos la fosa nasal al paciente por 3-4 minutos hasta que su saturación suba a 90 Mayor de 95%. luego le sacamos la fosa nasal, le colocamos la mascarilla y con la técnica de la C y la E, luego cuando ya tengamos todo listo, el microscopio y el tubo, sacamos la máscara, ayudamos con el aire para apartar la lengua y luego, bueno, se supone que el aire tiene que tener luz que introducimos a través de las cuerdas bucales y luego colocamos el ambú y empezamos a esperar de 5 a 6 segundos. Sí, muy bien, lo que menciona su compañera está bien, ¿no? Es lo que estamos haciendo en la práctica. Y cuando hacemos esa técnica del barrido, desplazamiento de la lengua, es ingresando, ¿no? por la comisura derecha y se va desplazando, porque si no hacen ustedes ese barrido, pues van a tener este lado lengua igual y no les va a permitir visualizar. Entonces por la comisura derecha van desplazando la lengua, como se ve en esta flechita, como un barrido de la lengua, y pues de esa manera van a tener la glotis. Incluso acá se ve los anillos traqueales, ¿no? Y por ahí se introduce el tubo endotraqueal. Acá igual se ve los anillos traqueales, es un Corman pues clase 1, ¿no? Esto es importante que reconozcan porque si ustedes verán que a veces pueden intubar esófago y el esófago es diferente en esta imagen, ¿no?
es más circular, no van a ver lo que corresponde a las cuerdas vocales, posiblemente simplemente vean como una tipo lunar nomás, así, ¿no? Como un círculo nada más. Y eso sería esófago, ¿ya? Por eso les muestro esas imágenes. Y bueno, recordar de considerar cuando se utilizan estos dispositivos puede haber compresiones teniendo referencia anatómica como las vértebras cervicales, ¿no? Dependiendo del dispositivo, puede ser el combitubo, que les decía que se infla con 2 globitos, la máscara laringea, que estaría comprimiendo a nivel de C5 más o menos 6, y ya sea la nasotraqueal o endotraqueal, esto simplemente por tipo de cirugía, digamos, ¿no? El tipo de cirugía que se va a realizar, a veces es una cirugía de extracciones dentales o de maxilar. Entonces, intubarlo para el cirujano va a ser difícil, que esté ahí el tubo, interfiere, ¿no?, con el área quirúrgica. Y es por eso que se hace un abordaje nasal. ¿En qué pacientes estaría, digamos, contraindicado hacer una intubación nasal? ¿Qué? Obstrucción, ¿Qué? paciente con obstrucción nasal, Sí, sí, pacientes con una gran lesión nasal, ¿no?, va a ser difícil. asmático también, ¿no? Asmático habría que ver si está siendo controlado o no controlado cuando ha sido su última crisis. Hay una posibilidad. Sí, si está controlado no habría problema, ¿no? También aquellos pacientes que tienen posible lesión de la base de cráneo, ¿no? Porque si hacemos eso podemos incluso en el cerebro también, ¿no? Entonces, eso considerar. Las conclusiones. Hemos visto que es importante mantener la oxigenación, ya sea aplicando el plan A, plan B o plan C, ¿no? Evitar la hipoxia, porque esta hipoxia prolongada, ¿qué puede traer al paciente? ¿Qué secuelas? Doutor, uma dúvida. Sí. Eu me recordo de ser o plano A e o plano B na prática. Mas qual é o plano C que eu não me recordo? El plan C es la intervención quirúrgica, la cirugía, la cricotomía sería. Entonces, les decía, cuando un paciente está con una hipoxia prolongada puede ser una secuela de tipo neurológica, ¿no? Porque sabemos que el cerebro es bastante dependiente de oxígeno, ¿no? También depende de la glucosa, ¿no? Después vemos que el abordaje de cualquier vía, si bien tenemos los predictores de vía aérea difícil, que nos anticipan de ya tener listo, digamos, el plan B, puede que un paciente al momento de intubar pues nos presente una dificultad, ¿ya? También el personal debe estar familiarizado con esta toma de decisiones, el algoritmo, ¿no? El algoritmo de si no funciona la intubación endotraqueal, tener a la mano un dispositivo supraglótico como es la máscara laringea, ¿no?, y otras alternativas más. Y siempre se tiene que pedir ayuda, no quedarse solo o ahí llamar a una persona que tal vez esté más familiarizado con esto para poder ventilarlo al paciente, ¿ya? Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, el uso de un videolaringoscopio denominado de tipo iTrack, ¿ya? Es una intubación en un paciente con sedación. Cuando son pacientes también en el área de quirófano ya por probable vía aérea difícil, a veces no se los relaja, se los explica bien al paciente que se va a hacer. Están sedados, bastante sedados, pero que pueden obedecer las instrucciones, ¿ya? Y este es un caso de esto. A la simple inspección, ¿ustedes qué pueden decir del paciente? ¿Qué criterios de probable vía aérea difícil tiene? ¿Ya? Cuello corto aparentemente, ¿no? Porque miren. Después.
Cuello grueso, ¿no? O cuello de toro también dicen otros, ¿no? ¿Qué más? La distancia kilometriana tiene que ver con la altura del piso. Sí, aparentemente ahí no nos da la medida, pero sí, la distancia kilometriana, como decían, puede ser menor a 6 centímetros, ¿no? Bien, entonces tenemos, ¿qué más se ve aparte del cuello grueso? Posiblemente que tenga este paciente. Obesidad, ¿no? Entonces, E pode ser difícil intubação. Ajá, posible intubación difícil, ¿ya? Por los criterios que tenemos. Es gordo también. ¿Qué? Obesidad y gordo. Obesidad, ¿no? Sí, exacto. Obesidad, cuello grueso, distancia miromentoniana aparentemente menor, ¿no? Y acá está sujetando bien la máscara facial, está haciendo la técnica de la C y la E. A ver, vamos a ver. En este caso le está ayudando a la oxigenación, no le está ventilando. El paciente, les recordaré, va a ser intubado con sedación, ¿ya? No va a estar relajado, no va a estar totalmente dormido. Él está colaborando, ¿ya? A ver, vamos a ver el video. Bajéis un poquito la intensidad de la voz del quirófano. Respira profundo. Y ahí están sus signos vitales, su presión arterial 138/81, 68 latidos por minuto, saturación 99, ¿no? Aparentemente esta presión arterial es también invasiva, ¿no? Por la presencia de las curvas. Y también que constantemente está cambiando. Profundo, José Luis. y verán está con las puntitas nasales, ¿no? Para que sigan Tranquilo, que no te con la oxigenación. Entonces ese es el atrás. Que está conectado a una cámara. Respira tranquilo. Respira tranquilo, José Luis. Respira tranquilo. Respira Y tranquilo. ahí está la cámara. Entonces ahí está viendo la epiglotis. Ahí está la glotis por donde va a introducir el tubo, ¿no? Respira tranquilo. Respira tranquilo, José Luis. Respira tranquilo. Ya está, José Luis. Ya no te hacemos nada más. Conectamos el tubo. File los dedos. Sigue lo de la rodilla. José Luis, ya está todo. ¿Te he hecho daño? Bueno, José Luis, te vamos a dormir y te operamos y va a ir todo muy bien. No te asustes, luego te doy en reanimación, ¿vale? No, si él está respirando, lo único que ya le dormimos, le relajamos, ayuda a Felipe o lo que sea. Tenemos con 99 la tensión, bueno, la tensión está fresquita, es que a mí me dijo los cientos, está con Sobi, la beta roll, y lo que hay intravenosa. Por el propofol, sí. Ahora le dormimos, él está respirando, no le informe, como que tiene sensaciones. Ya, entonces eso ha sido una intubación con el dispositivo iTrack, ¿ya? A diferencia de ese otro paciente, este otro paciente, a ver qué características tiene. Fez um plano A, doutor. ¿Qué? Plano A de intubação. ¿Qué? No te Plano de intubação. O primeiro plano, lá. Ah, ya. El primero llegaría a ser lo que corresponde a la intubación que atraviesa las cuerdas bucales, que sería un enfoque transglótico, ¿no? Que sí correspondería, como en este caso no ha hecho la laringoscopía, ¿no ve? La laringoscopía convencional directamente ha ido, el uso del videolaringoscopio estaría considerado como un plan A porque eso es lo que primero está haciendo, ¿no?
no es que primero he hecho la laringoscopía y ha visto que era difícil, sino que directamente ellos ya tienen el video laringoscopio denominado ECRA y está utilizando eso, ¿no? ¿Qué más? Y bueno, se consideraría para nada porque es lo primero que está haciendo, ¿ya? Ahora si digamos, incluso con eso si no pudiesen, ya lo que posterior se tome sería plan B, ¿no ve? Ya, ¿qué características tiene esta otra paciente? Ella es más delgada, ¿no? El cuello tiene una mayor distancia a la circunferencia. ¿Qué más? Aparentemente, entonces, esta paciente posiblemente sería una vía aérea fácil, ¿no? Sí. Igual ven acá cómo está agarrando la máscara, está haciendo ese sello hermético, Sí. la C y la E, ¿no? Haciendo esa ligera hiperextensión. Entonces acá está ingresando por la comisura derecha, va ingresando poco a poco y va a hacer el movimiento a través del mango hacia adelante y hacia arriba, ¿no? No está palanqueando atrás porque si no puede lesionar los dientes, ¿no? Los incisivos. Y ven que este tubo está con una guía, ¿ya? Aquí hay una guía que al momento que atraviese ya las cuerdas bucales le va a pedir seguro a su colega que realice el retiro de la guía. ¿Qué más ven en esa imagen? ¿Qué está haciendo su otro compañero con su otra mano? A nivel del cuello, ¿qué está haciendo? ¿Qué se llama ese tema? Maniobra de, ¿qué habíamos dicho? A ver, ¿qué se acuerda? Dependiendo del tiempo en el que se realice, puede ser maniobra de Selig o maniobra de Wolf. Cuando generalmente se lo está ventilando, cuando está en el tiempo de la máscara facial y hace esa compresión para comprimir el esófago, es para, digamos, evitar la insuflación del estómago, ¿no? A eso se denomina maniobra de Selig. Cuando ya está haciendo la laringoscopía para ver la glotis, digamos, tal vez está viendo solamente la mitad, cuando hace esa compresión ya se puede ver toda la glotis en su totalidad, y esa técnica se denomina, si bien hace el movimiento pero está en el momento de la laringoscopía, se denomina maniobra de Butt, ¿ya? Entonces se lo está comprimiendo para que vea mejor la glotis, ahí está su compañero, la guía retirada, ¿no? Después va a proceder a insuflar, ¿no? Obviamente acá la paciente está totalmente dormida, ¿no? Y en este caso, el mismo que ha intubado está haciendo la auscultación, ¿no? Apex, bases, podría ir incluso para verificar esófago. Pero en quirófano van a ver que hay una, bueno, sí hay una persona que se lo está auscultando, ¿no? Lo que está ventilando, ¿ya? Entonces está verificando que esté simétrico, bilateral, ¿no? Para ver si va a retirar un poco más el tubo o no. Y está procediendo a fijar con las telitas, ¿no? Puede ser con las vendas de gas igual. Y en este caso también han utilizado lo que se denomina a veces capelina. Es cuando el tubo se lo va a fijar como si fuese en la paciente a nivel de la cabeza, para evitar, digamos, que se extube también, ¿no? En el momento de cualquier movimiento brusco que se esté haciendo con la paciente, ¿no? Está bien fijado el tubo. Se pone también a nivel de los ojos unas telitas para evitar, digamos, que permanezcan los ojos obviamente abiertos, o lo que corresponde al párpado abierto, y pueda tener, digamos, lesiones, ¿no? Por eso lo ponemos esas telitas. Bien,
entonces ya está intubada, está fijada el paciente y ya está conectada a la máquina seguramente de ventilación, ¿no? Esto hemos visto que la paciente estaba totalmente dormida. Y esto vamos a ver que es un recordatorio de lo que estamos haciendo en nuestra práctica. El día viernes con ustedes será nuestra última clase práctica de lo que corresponde a la intubación endotraqueal. En la penúltima hemos visto que algunos han aplicado el plan B, ¿no? Para aprender lo que es el uso de la máscara laringea. El que tenemos ahí es el pediátrico, para fines académicos porque es más pequeño, ¿no? Para el muñeco, no es tan flexible. Y bueno, lo propio vamos a hacer en nuestra última clase, ya sea que ustedes hagan el plan A o el plan B, ¿ya? Entonces es como un resumen de lo que estamos haciendo. Van a ver que lo que estamos realizando, pues si van a Argentina, van a cualquier otro país, el protocolo es para todos, ¿no? Entonces aquí, lo primero, alistar el equipo necesario, ¿no? Ver que esté funcionando el laringoscopio con su fuente de luz, el tubo endotraqueal, el globito que no esté pinchado, ¿no? El aspirador, siempre tenemos que tenerlo a mano porque al momento de hacer la laringoscopía, etcétera, puede tener secreciones en el paciente y al momento de hacerlo puede que ustedes vean secreciones parecidas como si fuesen tal vez espesas, parecen como un moco o algo así, tienen especialmente a veces los viejitos. Entonces si tú no aspiras eso, pues no vas a ver tampoco, ¿no? Entonces es importante decirle que te lo alisen la aspiración, la guía y entre otros materiales más que tenemos que alistar, que hemos visto en la práctica, ¿no? O esa lista de verificación del tríptico que tenemos. Guantes, barbijos. Before proceeding, be sure that all equipment is readily accessible and functioning. Inflate the cuff of the endotracheal tube to check for leaks. Insert the stylet into the endotracheal tube, making sure that the tip of the stylet does not extend beyond the end of the endotracheal tube. Be sure that the suction catheter is secured within easy reach. Obtain intravenous access and place the patient on a monitor if time and conditions permit. Assign an assistant to watch the monitor during the procedure and report any changes. Adjust the height of the bed so that the patient's head is level with the lower portion of your sternum. Unless contraindicated, place the patient into the sniffing position by placing a pillow or folded towel under the patient's occiput. This combination of flexion of the neck and extension of the head improves the alignment of the axes of the oral cavity, pharynx, and larynx, facilitating optimal visualization of the vocal cords. If the clinical situation allows, pre-oxygenate the patient with a non-rebreather mask or a bag valve mask with 100% oxygen for at least 3 minutes prior to the intubation. The use of sedative and paralytic medications greatly enhances the success rate of endotracheal intubation. However, their use is beyond the scope of this video. Remove the patient's upper and lower dentures, if present, immediately prior to laryngoscopy. Use the dentures close at hand so that they may be rapidly reinserted to improve the mask seal if bag mask ventilation is required. An assistant should apply the Selleck maneuver by applying firm pressure to the cricoid cartilage. The Selleck maneuver compresses the soft wall esophagus between the cricoid cartilage and the cervical vertebrae, theoretically preventing passive regurgitation of gastric contents. Position your body so that your eyes are at a distance from the patient that facilitates binocular vision. Hold the laryngoscope in your left hand, blade down. Open the patient's mouth with your right hand. Insert the laryngoscope blade to the right of the patient's tongue. Gradually move the blade to the center of the mouth, pushing the tongue to the left. Visualize the epiglottis. Ideal placement of the laryngoscope blade depends on whether a curved or straight blade is used.
Entonces aquí, como ven la epiglotis, este espacio que está encima de la epiglotis se llama la valécula. Y es ahí donde nosotros ponemos la hoja del laringoscopio y traccionamos hacia adelante y hacia arriba, ¿ya? Y van a ver que la epiglotis se va a abrir y vamos a ver la glotis. Place the tip of the curved blade into the molecula between the base of the tongue and the epiglottis, and lift anteriorly to expose the vocal cords. When using a straight blade, place the tip of the blade just past the epiglottis and lift anteriorly to expose the vocal cords. When the tip of the blade is correctly positioned, lift the laryngoscope upwards and forwards at a 45-degree angle. Direct Y el the force of paciente your también lift totalmente along the dormido, axis ¿no? of the laryngoscope handle in the direction of the ceiling over the patient's feet. Avoid La bending dirección your hacia wrist adelante y or hacia rocking the arriba. blade against the patient's Hacia teeth, atrás o para which can allá. result in dental or soft tissue injury and will not enhance the view of the glottis. If available, an assistant should gently pull on the right side of the cheek to enhance visibility of the glottis. Hold the endotracheal tube in your right hand. While maintaining your view of the vocal cords, insert the endotracheal tube into the right side of the patient's mouth. The tube should not obstruct your view of the vocal cords during this critical part of the procedure. Pass the tube through the vocal cords until the balloon disappears into the trachea. Remove the stylet and advance the tube until the balloon is 3 to 4 centimeters beyond the vocal cords. Inflate the endotracheal balloon with air to the minimum pressure required to prevent air leaks during tidal volume ventilation with a bag. This usually requires less than 10 cc's of air. The assistant must maintain cricoid pressure until tube placement in the trachea is confirmed. The end of the endotracheal tube should lie in the mid-trachea 3 to 7 centimeters above the carina. A good rule of thumb is 22 centimeters at the teeth for the average size adult. Place the end-tidal CO2 detector onto the endotracheal tube and detach the ventilation bag, administering a few tidal volume breaths. Carbon dioxide will be reliably and consistently detected within the first 6 breaths of an endotracheal intubation, and with each exhalation thereafter, except in some cases of cardiac arrest, when gas exchange may not occur. Assess secondarily for esophageal tube placement by auscultating over the stomach during positive pressure ventilation. Auscultate both lungs in the mid-axillary line to assess for equal bilateral air movement. If breath sounds are diminished on the left side after intubation, you may need to gradually withdraw the endotracheal tube until symmetrical breath sounds are auscultated. Chest radiography is used to assess the patient's pulmonary status after intubation and to ensure that the tip of the radio-opaque line embedded in the endotracheal tube is well positioned at the level of the mid-trachea and not in either mainstem bronchus. Note that radiography cannot be relied upon to detect esophageal intubation. Secure the endotracheal tube to the patient's head once proper position has been confirmed. If available, you should use an endotracheal tube holder to secure the tube, as these devices aid in the prevention of accidental displacement. If such a device is not available, tape may be used instead. First, attach the tape to the patient's cheek, and then wrap it circumferentially around the tube. Next, affix the free end of the tape to the patient's other cheek. Entonces, con eso yo creo que estaría claro, más la práctica. Ya tienen idea de lo que es la ventilación, intubación, y cuando requieran, obviamente van a proceder a esto, ¿no? Por lo menos van a tener idea. ¿Quiénes faltan en la lista?